Hola i benvinguts a un nou capítol de Parlant amb Crèdit, un programa d'actualitat en el qual et mostrem totes les novetats del sector financer i immobiliari, com l'actualitat econòmica afecta en el nostre dia a dia i en les nostres butxaques. Abans de començar, et recordem que pots enviar-nos els teus dubtes financers a les xarxes socials amb el hashtag Parlant amb Crèdit o deixar-nos un missatge al WhatsApp o SMS al telèfon 673 04 7148. La rendibilitat de l'habitatge a Espanya finalitza el 2023 amb una dècima menys que l'any anterior. Segons l'estudi La rendibilitat de l'habitatge a Espanya en 2023, del portal immobiliari Fotocasa, el rendiment anual de l'habitatge es va situar en el 2023 en un 6,4%, una dècima menys que el 2022, encara que va pujar 2,2 punts més que fa 15 anys, quan es va aconseguir el 4,1%. La rendibilitat de l'habitatge ha augmentat en 12 comunitats autònomes, sent la comunitat valenciana la més rendible, amb un 7,9% en el 2023. D'altra banda, Balears és la comunitat menys rendible, amb un 5,3%. D'altra banda, també tenim a Gandia, que s'ha convertit en la ciutat més rendible per invertir amb un benefici del 10,7%. Les dades de l'estudi també assenyalen que adquirir una propietat per posar-la a lloguer al desembre de 2023 és la quarta rendibilitat més alta des de 2006. Les accions, els fons i els comptes remunerats són els productes financers en els quals més inverteixen els espanyols. Segons l'informe Hàbits d'estalvi i inversió a Espanya, 7 de cada 10 espanyols solen diversificar les seves carteres i en un 60% dels casos prefereixen invertir en mercats financers enfront a fer-ho en habitatges. Del mateix estudi s'assenyala que l'inversor espanyol destina de mitjana 11.331 euros a la inversió. Fent referència a la freqüència d'inversió, es destaca que el més habitual és fer-ho setmanalment, en un 35,6% dels casos. Per comunitats, Castella-La Manxa, País Basc i Madrid són les regions que compten amb més inversors. En l'altra banda, es situen Balears i Andalusia. L'Associació Hipotecària Espanyola preveu una millora de la demanda hipotecària en el 2024. Segons un informe publicat a l'inici de l'any per la principal associació hipotecària, s'espera una reactivació de la demanda hipotecària a mesura que avanci l'any, es materialitzi la baixada del tipus i millori l'oferta de préstecs. També es preveu que les hipoteques tornin a ser el principal recurs per accedir a la compra d'habitatge. El nombre d'operacions es mantindrà en valors similars als anys anteriors, però els experts consultats creuen que es llançarà el tipus d'interès més baixos. D'altra banda, assenyalen en el mateix informe que les renegociacions hipotecàries van augmentar un 166% entre gener i novembre de 2023 respecte a l'any anterior, degut sobretot al canvi de condicions en els préstecs variables a causa de l'alça de l'Euríbor. Después de conocer las últimas noticias relacionadas con la economía nacional y el tema de nuestro programa, la inversión, continuamos con nuestra sección de actualidad económica. Recuerda que puedes mandarnos tus dudas relacionadas con la vivienda por WhatsApp al teléfono 673 047148 o a través de redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en hipotecas_online. Hoy nos acompañan Rebeca Pérez, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Invertis, que nos dará su punto de vista sobre la inversión desde el punto de vista de rentabilidad inmobiliaria. Y por otro lado tenemos a Paul Jericó, Team Leader de Hipotecas Online, empresa especializada en intermediación financiera a nivel nacional, quien nos hablará de la inversión desde su experiencia en el sector hipotecario y financiero. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por la oportunidad. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar ahora con este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia a la rentabilidad de la vivienda. Si nos fijamos en la siguiente gráfica que veremos aquí en pantalla, observamos que en los últimos años la rentabilidad de la vivienda se ha mantenido en valores similares, por encima del 6%, mientras que hace 10 años se situaba alrededor del 4%. ¿A qué se debe que la rentabilidad de la vivienda sube o baje?
Bueno, hay que decir que mirando a estas gráficas estamos hablando de una media, ¿no? Y esto varía muchísimo de zona a zona, no solo dentro de las comunidades autónomas o provincias, e incluso dentro de las mismas ciudades, ¿no? No vas a tener la misma rentabilidad en un determinado barrio de Barcelona, ¿no?, que en otro barrio. Esto hay que tenerlo en cuenta, que las rentabilidades y por lo tanto su evolución han ido variando a lo largo del tiempo. Seguramente la gráfica para Barcelona Eixample sería una, ¿no?, y para Poblenou pues probablemente sería una súper diferente. Pero todas se fundamentan exactamente en lo mismo, y es cómo ha cambiado la relación del precio en metro cuadrado cuando compras con respecto del precio en metro cuadrado cuando estás alquilando. Entonces, ¿qué hemos visto? Que después, evidentemente, de la crisis del 2008, en el que bajaron mucho los precios de los inmuebles y que luego se han ido recuperando, pero ni mucho menos a niveles anteriores a la crisis, hemos visto como, sin embargo, a la contra, los precios del alquiler han ido subiendo sin que hayan experimentado ningún tipo de descenso. Entonces nos hemos encontrado como que se han medio cruzado, ¿no?, en este axis, en el cual el precio del alquiler está muy alto con respecto a años anteriores, y aquí podemos entrar, ahora si quieres, en todos los motivos el por cual un alquiler está alto, ¿no?, mientras que el precio de la vivienda, de la compra de la vivienda, se ha ido, evidentemente, experimentó una buena bajada hasta que se ha ido recuperando en los últimos años, pero no está esta proporción, y ahí esa es la diferencia, ese 6 y pico % que nos marca de rentabilidad media del alquiler. Y bueno, ¿qué estrategias hay que seguir para elegir un piso como inversión? Bueno, a ver, lo primero que creo que siempre hay que poner encima de la mesa, y si de repente os gustaría que entrásemos en el tema, es que depende de cada uno. Porque la inversión al final se efectúa cuando tú quieres conseguir una ganancia de tu dinero, ¿no?, de tu base de ahorro, o bueno, la primitiva, maravilloso, ¿no?, pero tú quieres conseguir una ganancia. Pero cada uno de nosotros, incluso nosotros aquí tres sentados, tenemos distintos momentos en la vida en los que tú vas a perseguir unos objetivos, Paul persigue otros y yo tengo otros, ¿no? Eso determina tu adversión al riesgo, eso determina evidentemente tu capacidad adquisitiva, eso determina pues qué es lo que tú necesitas para sobrevivir o no. Entonces, lo primero que hay que plantearse, y lo digo de verdad con muchísimo cariño, porque en Inviertis nos dedicamos a esto, a la inversión inmobiliaria. Y claro, vivimos en un país de cuñados, y estoy segura que me vas a acompañar en esto. Vivimos en un país de cuñados y claro, todo el mundo está harto de ver en Instagram a estos gurús que con 100 euros, ya soy muy antigua, con estos 100 euros estaban comprando un super piso de inversión, ¿no?, y están ganando. Bueno, eso no es para todos, eso no lo consiguen todos, y de hecho es un romanticismo de la inversión. La inversión inmobiliaria pues tiene un riesgo, como todos. La inversión inmobiliaria requiere trabajo, requiere inversión y requiere tiempo, ¿no?, y conocimientos, además. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Pregúntate muy bien si lo que tú quieres hacer una inversión inmobiliaria es una persona que va a estar dispuesta a hacer una inversión inmobiliaria, porque puede ser que no seas persona para hacer inversión inmobiliaria. O sea, que antes de qué es lo bueno para empezar a invertir, es plantearte si es lo que quieres hacer, ¿no? Y luego, dentro de esto, pues evidentemente hay que buscar un piso que sea alquilable, o sea, que sea comercializable, con lo cual lo vas a buscar en una zona que tenga esta demanda de alquiler, y es verdad que ahora podemos hablar de que prácticamente todas las zonas la tienen, pero siempre es preferible pues que está cerca de servicios públicos, de transportes públicos, pues donde tengas acceso a hospitales, universidades, siempre vas a tener muchísima más demanda de este alquiler, ¿no?, que esté en unas condiciones habitables, y sino que tengas en cuenta que vas a tener que hacer esta inversión, y en definitiva que sea un activo que esa proporción que estábamos hablando entre el precio de compra y el precio al que lo vas a poner en alquiler te resulte rentable, teniendo en cuenta todos los gastos que supone tener un inmueble, que tampoco son pocos, que a veces esta es la rentabilidad bruta, pero también está la rentabilidad neta y puede quedar bastante más baja. Claro, o sea, muchas veces lo que la gente desconoce es, vale, tú compras por un precio, ¿vale?, y luego ¿qué gastos tienes? Tienes los gastos de escritura de compraventa y los gastos de escritura de hipoteca. Entonces, dentro de los gastos de escritura de compraventa, tú pagas un notario, pagas registro, pagas gestoría, que son unos 2.000 euros. Luego, en función de la comunidad autónoma, tú pagas un impuesto, el impuesto de transmisión patrimonial. Si es una vivienda que ya ha tenido una primera transmisión, y si es una obra nueva, pues tributa por IVA. Y aparte de IVA, tiene un impuesto que se llama
a JD. Entonces tenemos el precio, tenemos el coste de las escrituras, que son unos 2.000 euros, y los impuestos. Luego tenemos los gastos de escritura de hipoteca, apertura bancaria, si la hay. Luego hay, generalmente vinculaciones como seguro de vida, seguro de hogar, y puede haber otros productos, ¿vale? Y luego coste de la agencia. Entonces, aparte de todos estos gastos, de manera anual, pues también tienes el tema del IBI, el tema de la comunidad, y luego pues ciertos imprevistos. O sea, ¿quién te garantiza a ti que esa persona va a estar todo el año o que va a haber años en que necesitas pues tú cubrir esa parte de suministros y demás? Entonces, hay que tener en cuenta pues todos estos puntos para sacar el tema de la rentabilidad. ¿Y es un buen momento para invertir en viviendas ahora mismo, consideráis? Sí, es un buen momento por dos factores. El primero, porque el precio en metro cuadrado de las viviendas están sufriendo pequeñas correcciones. No creo que si bajan o no bajan, quien tenga la bola de cristal que la saque, pero sí que están sufriendo pequeñas correcciones, y porque hay una demanda de alquiler espectacular. O sea, nunca hemos vivido una sociedad española con esta necesidad de vivienda de alquiler, lo que te garantiza que vas a tener un cliente, que vas a tener un inquilino, ¿no? Entonces, como negocio, que al final no deja de serlo, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco mal hablando de vivienda, es un buen momento para invertir. Y añadiría un puntito que igual que puede quedar un poco fuera de contexto, pero no, que ostras, es un bien social, ¿no? Estar aportando viviendas al parque de alquiler con toda la demanda que tenemos y la necesidad que tenemos, pues está bien, ¿no? Tener este puntito de decir, oye, pues además traigo más vivienda al parque. Sí, muy buen momento. O sea, el tema es justo ese. O sea, la gente no puede comprar, la capacidad de ahorro de la gente cada vez es menor, el coste de vida es más caro y consecuentemente pues menos gente puede comprar, con lo cual tienen que ir todos de alquiler. Entonces, un buen momento lo es sin duda, y luego depende pues de las circunstancias personales de cada persona. O sea, por ejemplo, una persona que ingresa 2.000 euros igual podrá hacer 3-4 inversiones de pisos de 70.000 80.000 y no podrá ninguna más. En cambio, una persona que gane 5.000 6.000 euros pues tiene mucho más margen, pues igual para hacer alguna operación pues un poco menos rentable. Y ahora, para finalizar con esta última noticia, ¿en qué ciudades tienen mayores beneficios? Otra vez, depende, y te lo digo porque nosotros, por ejemplo, en Inviertis cubrimos todo el territorio nacional, o sea, estamos en las 52 provincias, vendemos en pueblos que no te sabría poner en un mapa, y es que depende de tu adversión al riesgo y de la rentabilidad, sobre todo, que estés buscando. Evidentemente, las grandes favoritas van a seguir siendo Madrid, Barcelona, Valencia, y se despiertan ciudades súper interesantes pues como Zaragoza, toda la Alicante, Castellón, zonas que son súper rentables y que además permiten a pequeños bolsillos, ¿no?, ponerse a invertir. Porque de pronto, oye, pues para invertir en Barcelona, como no tengas 150.000 euros, pues olvídate, y 150.000 euros no va a la DI, no lo tiene cualquiera. Sin embargo, te puedes poner a invertir en Alicante por 40 o 50.000, que incluso puedes apalancar con una buena hipoteca la inversión, lo cual, oye, pues hace más accesible, ¿no?, el estar invirtiendo. Entonces, ahora mismo, fuera de Barcelona y de Madrid, y Madrid te diría que ahora mismo es la plaza más caliente, porque no estamos con el peligro regulatorio autonómico, al menos, al que se enfrenta Cataluña en un muy corto plazo. Pues tenemos ciudades súper interesantes como Zaragoza y como toda la costa alicantina. Sí, yo personalmente aquí en Cataluña podría destacar, básicamente Lérida y Tarragona. ¿Esos son muy rentables? Justamente por lo que comentaba antes, o sea, hay universidad, hay servicios médicos, hay muy buenas zonas comunicadas con los transportes públicos. Entonces, a nivel de comunidad autónoma de Cataluña, Lérida y Tarragona. Y luego, pues sí, destacar zonas como igual Alicante o Murcia, pues que también son muy rentables. Vamos a hacer ahora referencia a la segunda de las noticias y a la preferencia de los españoles en cuanto a los productos de inversión. Vemos aquí en la siguiente gráfica que, como las acciones son el producto favorito con un 40,9% de los inversores, ¿por qué creéis que solo el 22% de los encuestados prefieren invertir en inmuebles? Vale, yo creo que al final el tema de acciones y fondos, o sea,
cosas positivas que tienen es, uno, tú puedes operar con cualquier capital. Tengas 10 euros, 100 euros, 1000 euros, tú siempre puedes entrar. O sea, no hay límite de entrada, mientras que con el tema de las hipotecas, pues sí, necesitas una inversión mínima. Luego, al final la rentabilidad que tú sacas podría ser como rentabilidad neta, porque al final cuando tú tienes un inmueble, pues necesitas mantener ese inmueble. Y no únicamente el inmueble, sino también pues, la relación con el inquilino, que muchas veces es un desgaste energético también, ¿no? Entonces, en acciones y fondos pues también hay muy buenas opciones con bajo riesgo, como podría ser el tema del famoso SP500, ¿vale? Tú inviertes en las 500 empresas tecnológicas americanas que están mejor posicionadas en ese momento, ¿vale? Entonces, diversificas mucho la inversión, minimizas el riesgo y al final tienes mucha rentabilidad a medio y largo plazo. Y luego, a destacar también, yo pondría el tema de la liquidez, o sea, la disponibilidad que tú tienes para el acceso a ese capital es súper rápido, que al final es bueno y es malo, porque al final los mercados son muy emocionales y la gente cuando tiene miedo pues también rescata esos fondos y puede ser contraproducente. Absolutamente. ¿Me gustaría saber de cuándo es este gráfico? Porque cambia mucho a lo largo del año, cómo se va variando esto. Hay una cosa que me gustaría destacar de todos el resto de las opciones que tenemos dentro del mercado, que tiene que ver tu conocimiento y el control que puedas tener sobre ello. La mayor parte de las personas que invierten no lo hacen como su parte de trabajo, como algo a lo que ellos le dediquen tiempo de manera activa, sino que se van a un experto X. La mayor parte de todo lo que tienes ahí es el propio banco, dentro de la banca privada, que te está, ¿no?, vinculando a una serie de productos, porque saben que el PEP tiene este dinero en la cuenta, ¿no?, y que hay que moverlo por aquí y por acá. O sea, que son cosas que tienen que ver mucho con la forma en la que se invierte en España y cómo entendemos la inversión, ¿de acuerdo? Y por eso también vemos como criptomonedas y otro tipo de assets, o las NFTs, etcétera, que se han ido viviendo en los últimos años, han tenido otra evolución distinta, porque ya entran en nuevas generaciones que empiezan a hacerse cargo de su propia inversión. Y de hecho, a lo largo de este 2023 y 2024, ¿desde cuándo es la gráfica? Porque vemos cómo estas generaciones que empiezan a entender lo que es la inversión y demás, y que quieren además tomar parte activa en su inversión, así como lo hacen en todas otras partes de su vida, los veremos cómo se vuelven a vincular muchísimo a la vivienda. Entonces yo creo que hemos estado en una generación que es la de mis abuelos, más que la de mis padres, en las que ellos querían entender los que estaban invirtiendo y por eso invertían muchísimo en ladrillo. Hemos vivido toda una generación en la que nos hemos estado dejando aconsejar por buenos expertos la mayor parte del tiempo y entonces nos hemos desvinculado de la toma de decisiones. Oye, yo te doy esto y tú haz, ¿no? Porque yo ya confío en ti o porque no tengo el tiempo ni los conocimientos y la formación. Y creo que estamos entrando ahora en un cambio que estaremos experimentando en los próximos 10 años, en que toda la generación que viene por detrás quiere entender dónde está poniendo su dinero. Además nos estamos volviendo hiper mega éticos a la hora de dónde meto el dinero, aquí lo quiero meter, aquí no lo quiero meter. Queremos tomar decisiones sostenibles en cuanto a nuestro dinero también. Y creo que veremos un cambio de tendencia además importante en este sentido, porque nos empezaremos a ocupar de nuestro dinero y de manejar nuestro dinero, ¿no? Pero mucho, todo lo que ha dicho Paul pero además es que no es esto, es que es hands off, ¿no? O sea, yo no hago nada. Y en el inmobiliario tienes que estar, da trabajo, salvo que confíes en productos pues como Inviertis, que lo hacemos todo, o alguna plataforma pues tipo crowdfunding, que no sé muy bien dónde estaría puesta, ¿no?, donde te hacen todo en la inversión, inviertes en inmuebles, pero también estás despegado de la gestión, por decirlo de alguna manera. Es que al final lo que es acceder a personas que están donde tú quieres estar es básico. O sea, quiero subir a esa montaña, tú has subido a esa montaña, pues tú puedes darme la hoja de ruta para subirla de la mejor manera. Y al final las personas nos sentimos inseguras cuando tenemos una falta de información y de indicadores. Entonces, por eso acudes a empresas que saben exactamente pues, todos los indicadores posibles para tú tomar la mejor decisión y además con su soporte y su experiencia. Como expertos, ¿cuáles son los beneficios y los inconvenientes para invertir en vivienda? Bueno, en cuanto a beneficios, pues que al final tienes acceso a un capital de banco que te financia tus proyectos, ellos te dejan el dinero,
te dan la hipoteca, tú lo alquilas y pues es una operación muy rentable. Luego a destacar en el tema de inmobiliario hay muy buenas oportunidades. O sea, al final la rentabilidad en acciones y fondos pues muchas veces es la que es, pero en el sector inmobiliario pues hay muy buenas oportunidades. Gente que por desconocimiento pues vende muy económico o bueno, gente que por necesidad vende muy económico también, y si estás en el lugar ideal pues puedes hacer una muy buena gestión. Bueno, añadiría unas cuantas, porque yo creo que lo más ventajoso de todo, que lo que tiene invertir en inmobiliario, es el motivo por el que motivaba a nuestros abuelos, es que es tangible. Es algo que existe, es algo que está, es algo que si se te vienen todas súper mal dadas, ¿no? Como decía mi abuela, tienes donde caerte muerto, ¿no? O sea, es algo tangible, transformable, ¿no? Es algo que recupera valor por sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Que puedes trabajar y transformar para ello. Creo que esta es una de las mayores, o al menos la percepción de ventaja, ¿eh? Luego no te la puedes llevar en una mochila si de repente te mudas a otro país, ¿no? Pero yo creo que es esto, ¿no? Y tiene además mucho que ver con el arraigo. Muchos de nuestros clientes, una gran variedad de clientes, son expatriados. Estamos viviendo fuera, ganan súper bien, etcétera, y entonces se ponen a invertir en España, ¿no? Esa sensación de yo estoy invirtiendo y arraigo. Esta para mí es una de las principales ventajas, es algo tangible y es algo que además gana valor a lo largo del tiempo, ¿no? Como digo, tienes un aporte social que me parece muy importante también de tenerlo en cuenta. Y de las desventajas, te estoy haciendo así, pues lo mismo que es físico, yo creo que antes lo ha mencionado súper bien Paul, es que es ilíquido. O sea, tú puedes vender muy rápido y ahí es donde dices por desconocimiento, por necesidad, pero para vender rápido, primero tiene que ser una zona que permita esta venta rápida, porque hay zonas que en determinados momentos el exceso de oferta, da igual lo barato que lo vendas, no lo vas a vender, porque verdaderamente hay muchos que se venden muy baratos, ¿no? Con lo cual la liquidez aquí se ve muy mermada, a menos que estés en una zona donde la oferta sea muy escasa, ¿no? Con lo cual, vamos, ¿qué tardas en venderlo? Entonces, si tú necesitas el dinero para mañana, pues estás futut. No lo tienes. Claro, ¿qué se puede dar en ese caso? Sí, evidentemente, pues puedes ignorar, puedes acudir a opciones de financiación donde puedas apostar con esta garantía hipotecaria, ¿no? Tienes un patrimonio. También creo que es importante destacar en el lado bueno la fiscalidad. Que antes, cuando estábamos hablando de las tipologías de inversión y precisamente con la ley de la vivienda que que fiscalmente ya está válida desde este 2024, donde la fiscalidad es muchísimo más amable para aquellos arrendamientos que se destinan a la vivienda habitual, ¿no? Mientras que con determinados productos de inversión estamos pagando un 24%, por ahí, pues igual aquí, ¿no? Tenemos una deducción de la base del 60, del 90%, con lo cual hace que tu beneficio, ¿no?, esté tributando a una escala muchísimo más baja. Incluso hay deducciones directas de la cuota en determinadas inversiones cuando haces por mejorar eficiencia energética, etcétera, ¿no? O sea, creo que da una serie de beneficios fiscales que son importantes a tener en cuenta, no solo incluso cuando comparas con otros valores, sino cuando comparas incluso dentro de la misma tipología de inversión. No es lo mismo destinar inversión inmobiliaria turística que inversión inmobiliaria al alquiler tradicional, ¿no?, digamos, de larga estancia. Pero claro, por otro lado, ¿no?, pues tienes un riesgo clarísimo que es el de la persona que tienes como inquilino. En un riesgo que es muchísimo mayor, que es el legislativo. O sea, ahora mismo tenemos fuerzas políticas, que no necesariamente económicas, que están decidiendo sobre la propiedad privada y el uso de la misma, ¿no? Porque están anteponiendo, no digo erróneamente, no me voy a meter en este juicio, el derecho a la vivienda por encima del derecho a la propiedad privada. Y esto hace que como te salga un inquilino que no te quiere pagar, pues ya la tienes liada, ¿no? Entonces, eso es un riesgo, ¿no?, que se puede controlar, por otro lado, con un seguro, pero ahí lo tienes, ¿no? De hecho, y yo creo que son dos de las principales desventajas. Todo lo demás, invertir en inmobiliario, es que creo que es muy controlable, muy solventable, porque esto que hablábamos de la gestión, etcétera, hoy en día hay plataformas como la nuestra, como Invertis, que te lo dejan todo hecho y que te permiten no tener esto, ¿no? Y dentro de las ventajas es que no pararía, porque creo que es que tiene muchísimas que merece la pena mencionar, como entre otras, yo creo que dentro de la propia inversión inmobiliaria tienes la capacidad de diversificar. O sea,
Puedes diversificar en tipología de productos, no solo por zona, sino por cantidad, por rentabilidad, por riesgo, etcétera, ¿no? Igual que te lo permiten otros productos, pero donde la aceptación del riesgo es muchísimo peor, perdón, porque en el caso de un inmueble tú pones en riesgo tu rentabilidad, no tu patrimonio. O sea, a menos que arda eso, Dios no lo quiera, a menos que eso arda, el piso va a estar siempre. ¿Qué pones en riesgo? La rentabilidad. En otro tipo de producto, sin embargo, pues pones en riesgo el capital la mayor parte del tiempo, y si pierdes todo. ¿Y ha cambiado el perfil de inversor en viviendas? ¿Consideráis que sí, que no? Mucho. Claro, o sea, nosotros generalmente, en nuestro modelo de negocio, estamos sobre todo enfocados a personas que compran su primera vivienda. O sea, para perfil inversor, ¿cuál es el tema? El porcentaje máximo está entre un 60 y un 70. Sí. Entonces, claro, tienen que poner el 30% o 40% y los gastos. Claro, nosotros también tenemos un coste de intermediación. Entonces, claro, si le tengo que dar el mismo porcentaje y le tengo que cobrar el tema de los honorarios, excepto algunos casos puntuales, pues generalmente es difícil de justificar. Luego comentaremos algunas estrategias que hay para conseguir más financiación en tema de inversión, pero en nuestro caso, una de las principales barreras, pues sí, sería esa. Sí, eso hace evidentemente que haya un tipo concreto el que pueda acceder a la inversión inmobiliaria, que es el que tenga algo de dinero ahorrado. Es que si no tienes nada de dinero ahorrado, no puedes acceder a esta inversión. Sin embargo, como te mencionaba anteriormente, para nosotros lo llamamos la sub-21, ¿no? Porque son chicas jóvenes que tienen buenos puestos de trabajo, que están viviendo de alquiler muchas veces, es decir, ellos no han comprado una primera vivienda porque pues tienen ahora mismo, ha habido un cambio en los patrones sociales, en cómo nos estancamos en el trabajo o no, la movilidad geográfica que tenemos a la hora, y cómo además ha cambiado la propia configuración de las familias, ¿no? Antes, pues todos, no sé, cuando nos casábamos teníamos 2 hijos, ¿no? Y ahora pues hay muchos tipos de familias, ¿no? Y eso los más jóvenes, esos chicos pues a partir de 30 y pico años que ya están en el mercado laboral desde hace unos años, que empiezan a escalar posiciones, que tienen sueldos de 40 plus al año, ¿no? Empiezan a ser muy buenos inversores en plataformas tecnológicas como la nuestra. Seguramente vas a la inmobiliaria del barrio y te va a decir que sigue siendo el señor de 50 y largos que va a invertir, que es el que quiere además, que a lo mejor no viene ni siquiera con nosotros porque quiere tocarnos, ¿no? Y vernos, y nosotros trabajamos online. Pero con una propuesta como la nuestra, cada vez más se acerca a esta tipología de cliente, que es un cliente altamente digitalizado, que quiere tener control de esto, que tiene capacidad económica, pero es súper joven. Y te ves en la notaría y, bueno, es que la voz ya te lo dice, ¿no? Y ves el DNI, te ves en la notaría y es gente súper joven que tiene buenos trabajos y capacidad. Y esto yo, por ejemplo, desde que llevo 5 años con Inviertis, es que lo vengo viendo los 2 últimos años. Desde que empezaron a desplomarse criptos, etcétera, todo ese capital, ¿no? Ha empezado a migrar poco a poco hacia el inmobiliario. Hemos visto un cambio de tendencia. Bueno, vamos a hacer ahora referencia a la tercera de las noticias que hemos comentado, que es sobre el futuro del sector hipotecario y la previsible bajada de los tipos de interés. En esta gráfica del INE, del Instituto Nacional de Estadística, podemos ver cómo noviembre ha sido el único mes de 2023 en el que el tipo de interés medio de las hipotecas ha descendido. ¿Se prevé un mejor año este 2024 para el sector inmobiliario? Sí, sin duda. O sea, al final, la gente yo creo que desconoce el por qué suben o bajan los tipos de interés. Bueno, al final el punto de referencia es el Euribor. El Euribor es a qué porcentaje el banco obtiene ese capital. Y consecuentemente, pues si yo lo compro a 3, lo voy a vender o a 3,5 o te lo vendo al 2,5 si te vinculo con otros productos que también me dan rentabilidad. Entonces, lo que es seguro, los tipos bajan, las hipotecas van a bajar. Eso es seguro, 100%. Bueno, parece ser. Yo es que la verdad, en el tema hipotecario, nosotros pensamos que tenemos un porcentaje de comprador que compra sin hipoteca altísimo. O sea, el 80% de nuestro comprador compra sin hipoteca. ¿Tiene hipoteca? Sí, no tiene. O sea, solo el 20% va con hipoteca de nuestra plataforma, el inversor, ¿eh? Con lo cual, trabajamos poco con hipotecas dentro de nuestra plataforma. Apunta a que vayan a bajar, pero no sé hasta qué punto vamos a entrar en correcciones superabrumadoras.
no puedo sacar tampoco la bola de cristal, pero es que hay que ver que hemos estado altos, pero es que hemos estado altos con respecto a. No son tipos de interés en el objetivo altos, per se, no lo son, no son tipos altos, son más altos que, teniendo en cuenta que hemos estado a menos, Euribor menos. Entonces, claro, nos parecen que están altos, pero no es que estén necesariamente altos. Entonces, no están siendo realmente un stopper a la hora de ponerse a invertir un inversor, etcétera, en nuestro caso, ¿no? Porque verdaderamente si tú tienes un efectivo, que antes lo mencionabas tú, que está alrededor del 30-40%, para poner, tu fuerza de negociación con el banco, con las vinculaciones, etcétera, es buena. Esta es una buena posición para invertir. Entonces, no suele ser el freno. Y luego, además, hay el apalancamiento financiero, ¿no? Que es el instrumento en el que utilizamos una hipoteca para realizar una inversión, una financiación, en este caso una hipoteca para hacer una inversión inmobiliaria. ¿En qué tiene su sustento, para que nos entendamos? Entre la diferencia entre lo que tú pagas el capital y lo que te va a rendir este capital. Si yo estoy invirtiendo en inmuebles en Lérida, por ejemplo, estamos viendo inmuebles en Lérida al 8% o al 9%, y a mí el capital, recordemos, no del 100%, sino de un 60% del inmueble, como mucho, pues están financiando en 40, 50, me cuesta un 3,5, es que hasta el 9, todo esto se lo estoy sacando de rentabilidad, es que le sigo ganando dinero al banco. Tu TIR sigue siendo, o sea, esta rentabilidad al final de la inversión, normalmente a 15, 20 años, sigue siendo buenísima, sigue siendo muy positiva, sin contar que ahora mismo las condiciones de salida de esta hipoteca suelen ser laxas, ¿no? Estáis con cancelaciones a cero, con lo cual, sabes que en cualquier momento haces un poco... ¡pum! Sí. Y luego un apunte, porque ya lo explico muy bien. O sea, es verdad, están altos o bajos en comparación a... O sea, claro, el Euribor al cero era una situación de mercado pues muy puntual, ¿vale? Si tú vas antes de 2007, 2008, 2009, realmente los tipos estables están entre el 2 y el 4. Ahora estamos en torno al 3%, con lo cual son tipos correctos, realmente. ¿Y qué nos podéis contar sobre las hipotecas para invertir? ¿Hay algún requisito para solicitarlo? No, básicamente eso, el tema del porcentaje de financiación se reduce notablemente. Luego el tema del tipo de interés algunas veces también se puede ver afectado. O sea, una persona que ya tiene varias deudas, pues el tipo de interés puede subir un poco. Y luego el tema del plazo. O sea, una hipoteca de primera vivienda puede estar a 30, 35 o hasta 40 años, sin embargo para inversión puede ser que sea 15 o hasta 20 años. Sí, nosotros en el caso de Inviertis trabajamos fundamentalmente con propiedades que tienen inquilinos. Somos expertos en la transmisión de inmuebles que ya están alquilados, ¿no? Entonces nosotros transmitimos el inmueble al tiempo que se transmite la subrogación de este contrato, ¿no? Y el inquilino sigue en sus mismas condiciones. Esto limita mucho la capacidad de financiación porque se considera inversión. Y aquí como que levanto la mano para todos los banqueros que nos estén viendo porque no se entiende. O sea, una vivienda que está alquilada, o que va a estar alquilada, que va a estar generando ingresos, debería de representar un riesgo menor a la hora de repagar esta hipoteca, con lo cual las condiciones deberían de ser mejores y no peores. Pero lo cierto es que sí, y cuando ya además se invierten en locales y tal, o sea, ya no hablamos ni siquiera de vivienda, ya las condiciones son muchísimo más adversas, ¿no? Donde los márgenes, ¿no?, que luego pueda conservar el inversor son todavía más estrechos. Pero creo que a nivel de requisitos, no son tanto requisitos como condiciones, ¿no? Las condiciones que de pronto se plantean para este tipo de financiación, que son peores. De ahí a que haya muchos inversores que estén comprando alegando que es primera vivienda, ¿no? Porque, como ya sabes, le he hecho la trampa alegando que es primera vivienda para mejorar estas condiciones, que ya tampoco sé si se han votado ahí o no han votado ahí en la encuesta. Porque si te vas al registro de la propiedad, es imposible saber cuántas viviendas se están destinando verdaderamente a inversión, aunque la estimación esté al 23% ahora mismo.
Bueno, pues para entender ahora un poco mejor del tema del que estamos hablando y saber cómo actuar a la hora de comprar una vivienda para invertir, vamos a ver casos reales de personas como las que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Pero antes de continuar, recordaros que podéis mandaros vuestras dudas financieras con el hashtag Hablando con Crédito en redes sociales en @hipotecas_online o dejando un mensaje de WhatsApp en el teléfono 673 047148. Hemos ido súper rápido, ¿no? Entonces... Ahora... Bueno, pues en esta sección queremos destacar algunos de los casos relacionados con la compra de viviendas con las que se han encontrado pues nuestros expertos aquí, Paul y Rebeca. Entonces vamos con el primero de los casos. Tenemos a Carlos, que dice que ha heredado un piso y lo quieren poner en alquiler. ¿Cuánto se tarda de media para tener un piso listo para poner en alquiler? Pues va a depender de la situación del piso. Claro, si la propiedad se la han dado hecha unos zorros, pues va a tener que hacer un poco de reforma y adecuarlo, sobre todo hablando especialmente de Cataluña, que tenemos un marco de condiciones mínimas de habitabilidad, que es esta cédula de habitabilidad que es obligatoria, ¿no? Con independencia de esto, es que no va a tardar nada. O sea, va a tardar lo que tarde en adecuar la propiedad a esto. Pon que hubiese estado tu abuela viviendo ahí, y que realmente la propiedad esté en condiciones. Es que se alquila menos de una semana un piso en una localización concreta de Barcelona, ¿no? o de las rodalías de Barcelona. Diferente es en otras zonas donde haya menos densidad demográfica y donde a lo mejor los esquemas de alquiler sean distintos. Te pongo un ejemplo, ¿no? En Sant Carles de la Ràpita, que es una población que está aquí al final de Cataluña, una población súper rentable, ¿no? Y aquí pues puedes tardar tranquilamente un mes en tener el inmueble alquilado, lo cual es una barbaridad de tiempo, pero claro, es tan rentable que incluso esta vacancia no afecta a la rentabilidad, a la TIR del activo. ¿Y qué gastos hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo pues, poner a alquilar esa vivienda? Sí, pues eso, o sea, depende. O sea, es un piso, se tiene que pintar. Hay muebles decentes, tengo que cambiar los muebles, tengo que reformar, hay electrodomésticos, o sea, al final todo eso encarece realmente previo al tema del arrendamiento, ¿no? Sí, básicamente eso, o sea, ver si se puede alquilar o no de manera inmediata, conociendo también la zona y básicamente eso. O sea, al final, por ello hay personas del sector que pueden orientarte y decirte, pues, por cuánto se puede alquilar, cuánto puedes tardar, o sea que hay servicios que te acompañan pues, para hacer estas gestiones. Añadiría los gastos que son mensuales, ¿no? Los que te vas a encontrar a lo largo de la tenencia del activo, que tú antes lo mencionabas, la comunidad de propietarios, tendrás que tener un seguro del hogar, del inmueble, mínimo, lo que es la responsabilidad civil y en caso de incendios, etc. Vas a tener también que pagarle el IBI, y vas a tener que pagar la contribución en algunas ciudades a nivel anual. Esto es lo básico, los gastos básicos con los que te vas a encontrar. En función de la modalidad del arrendamiento y del contrato, pues puede que esto os acabes imputando al inquilino o no, y luego ya si estás haciendo pues, otro tipo de alquiler, pues igual ya tienes temas de suministros, pero tendrías que tener en cuenta todos estos gastos, además de los de puesta a punto, de adecuación para el alquiler. Bueno, y también es importante, y que la gente, creo que todo el mundo lo utiliza, un seguro de impagos. O sea, y tal y como está la situación actualmente, es súper recomendable tener un seguro de impagos y luego puntualizar que no todos los seguros de impagos te cubren desde el mes 1. O sea, que eso también es importante, que hay personas que tienen un seguro de impagos, que por lo que sea la persona, el mes 1 o el mes 2, ya no paga el alquiler y no le cubre. Entonces, vigilar también con estas coberturas. Las condiciones, sí, y me dejaba la fiscalidad. O sea, vas a tener que tributar. Vas a tener, entonces, bueno, que lo tengas en cuenta como gasto, que no todo es ganancia, sino que tengas en cuenta cómo va a afectar esto a tu declaración de la renta al final de año, que vas a tener que tributar sobre este beneficio. ¿Y un propietario en qué cosas se tiene que fijar para elegir un inquilino? En la solvencia económica, lo primero. O sea, para eso yo siempre creo que merece la pena contar con un experto. Normalmente un seguro de impago ya te va a hacer pasar el scoring del cliente, porque hay mucho pillaje. Últimamente hay muchas nóminas falsas,
Entonces, claro, tienen que presentar contratos, tienen que presentar nóminas que determinan la solvencia económica de esta persona, ¿no? Que no es que te apetezca a ti saber sobre la vida de esta persona o pedirle los extractos bancarios, pero es que desafortunadamente un PDF creo que a día de hoy somos capaces de modificarlo todos, ¿no? Entonces, para eso están las compañías de seguro que no solo tienen la capacidad de ver la solvencia económica del cliente a partir de esto, sino que además tienen track records de si esta persona ha dado problemas de impagos antes, ¿no? Porque tienen todo esto. Y yo creo que al final somos personas y nos podemos bastante también guiar por las sensaciones. Todos nos hemos equivocado al elegir un novio o un amigo, también hay que decirlo. Y en última instancia yo creo que hay algo que tenemos que aprender mucho de otros países y creo que es algo que se va a ir dando cada vez más, que es pedir referencias. Que te den el teléfono del antiguo arrendatario, que lo puedas llamar y preguntarle, oye, ¿qué tal, perdón, el arrendador, qué tal te ha ido con este inquilino? ¿Ha sido majo? ¿Se ha portado bien? ¿O te ha dejado en la casa hecho unos chorros, unos zorros? Qué bien, pues fenomenal, pues para adelante. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a popularizar y que sería fantástico para los buenos inquilinos, que a lo mejor sin esa extremada solvencia económica que se les está demandando ahora mismo, que parece que tengas que ganar una millonada para pagar un alquiler, porque eso depende de tu capacidad de esfuerzo, por decirlo económico, que oye, que se puedan dar de referencias. Pero ahora mismo es que solo puedes hablar de la solvencia económica y de su estabilidad. Sí, y luego también hay seguros de impagos que te piden mucha documentación, inclusive la vida laboral o la renta. Sí. Entonces, cuando te piden la vida laboral o la renta, hay en cada uno de los documentos un código de verificación que tú lo pones en Google y puedes realmente comprobar si esa información es veraz o no. Entonces, ahí también nos sirve como indicador importante. Pues pasamos ahora al segundo de los casos que vamos a comentar hoy. Pedro acaba de comprar una vivienda en Barcelona y se está planteando si ponerla en alquiler o, primero de todo, vivir durante unos años. ¿Qué pros y contras tiene cada decisión? Bueno, es que yo creo que lo primero es la necesidad que tengas tú personal, ¿no? O sea, ¿tienes dónde vivir? ¿Tienes dónde vivir? Lo mismo, claro, lo mismo te cuesta más alquilar, claro, es que depende. Es que depende mucho de tu ciclo vital, claro, si a lo mejor eres un chico súper joven, te compras una vivienda y dices, mira, pues ahora la pongo en alquiler y yo me voy a compartir piso y todo lo demás lo ahorro, pues bueno, es una decisión súper lógica, de hecho, si te lo planteas. Pues sí que hay que tener en cuenta que a nivel impositivo, es decir, cuando pagas el ITP, especialmente en regiones como Cataluña, que tenemos ITPs reducidos y superreducidos, cuando eres una persona joven o tienes algún tipo de discapacidad, etcétera, es que puedes invertir en esta primera vivienda y ahorrarte un montón de impuestos. Yo no sabría decirte de primera vivienda ¿cuánto ITP se paga? ¿Un 4? O sea, el general es un 10, sí. La bonificación es un 5. Es la mitad. Claro, si son cantidades 200.000, claro, ese 5% son 10.000. O sea, claro. Es mucho capital. Es mucho capital. Entonces, claro, si es una persona, pues son menores de 35... No, menores de 33. De 33. Sí. Bueno, si son familia numerosa o tienen discapacidad, sí. Ya sube. Sí. Claro, entonces va a depender de este tipo de consideraciones si te va a merecer más la pena irte a vivir primero y luego tal. ¿Y qué implicaciones fiscales tiene cada elección? De hecho, tú como vivienda... Ahora yo diría que ya la vivienda habitual no te permite ningún tipo de... no deduces la hipoteca. No. Desde 2013 ya no se deduce la hipoteca, con lo cual tú inviertes en tu vivienda habitual y lo único que puedes, creo que tener es ni siquiera la amortización de la vivienda. O sea, no, lo que puedes hacer es mantener la deducción de personas que ya tenían, que se desgrababan esa parte. Sí. Entonces, en cambios de hipoteca, imagínate, tengo una hipoteca de 100.000 y por lo que sea la amplío, quiero reformar y pido 120. Entonces, sobre esos 100.000 todavía puedes desgravar y sobre la diferencia no. Bueno, pero para una primera compra, una compra ahora, no hay ningún tipo de deducción. No. Claro, cuando tú estás comprando una vivienda que la destinas a alquiler, sobre todo el que tiene que ver con el arrendamiento habitual, si es vacaciones y demás, también tienes una serie de deducciones, pero no son las mismas, no son tan amplias. A nivel impositivo tienes, a nivel fiscal tienes un montón. Porque mira, por ejemplo, ahora mismo hay unas condiciones concretas. Te puedes deducir hasta, o sea, puedes dejar de tributar
sobre el 90% del beneficio que obtienes del alquiler, considerando que el beneficio es lo que me están pagando menos todos los gastos, y todos los gastos son los que hemos mencionado: el IBI, el ITP, la tasa de basuras, los seguros, incluso los intereses que se pagan por la hipoteca, puedes deducir inclusive la amortización de los inmuebles. Los inmuebles tienen una amortización fiscal a 15 años que tú puedes, llegar a deducirte dentro de la declaración de la renta, con lo cual a veces puedes llegar a estar en negativo, por decirlo de alguna manera, porque puedes llegar a deducirte un montón si no estás obteniendo evidentemente una gran ganancia que te va a tocar pagar. En algunos casos esta reducción de la base no es de un 90, sino que es de un 60%, como veníamos haciendo, con lo cual, claro, a nivel fiscal sale muy a cuenta poner una vivienda en alquiler con respecto de otros, pero claro, entre eso y vivienda habitual, claro, la vivienda habitual es la vivienda habitual, es otra consideración diferente. Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente sección en la que analizaremos vídeos que están llamando la atención en usuarios de medios de comunicación y redes sociales. Pues llega el momento de comentar los vídeos con más viralidad sobre el tema que hemos tocado hoy. Y vamos a empezar con el primero de los contenidos. Es un extracto del programa La Sexta Explica sobre el tope de los alquileres. Es posible, no lo sabemos, es posible que una parte de esas viviendas, si se les topa el precio, no que no se vayan a alquilar, porque estamos hablando, y lo sabéis, de gente que necesita esa renta, que vive de esa renta. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que se vayan al mercado negro. No es muy aconsejable, la verdad, ni para el propietario ni para el inquilino. Pero desde luego no podemos decir lo que va a pasar, igual que con la ley de viviendas, que ya estamos diciendo que es que se van a ir al mercado negro. Algo había que hacer. Se ha hecho esto. Vamos a ver cómo funciona. ¿Que puede tener sus efectos negativos? Por supuesto. Pero que lo que hay que hacer, yo creo, y es fundamental, incentivar la salida de viviendas, las que están vacías, las que la gente no las quiere alquilar, con intervencionismo del Estado, pero intervencionismo no es malo. Es algo bueno, es que se impulse desde el Estado que salgan más casas de alquiler. ¿Consideráis que se tiene que poner un tope a los precios del alquiler? Realmente yo te voy a contestar con lo último donde lo ha dejado él. O sea, verdaderamente lo que hay que hacer es incentivar la salida a la oferta de la vivienda. Lo que hay que hacer, yo creo que es que el trabajo del Gobierno ahora mismo está mal enfocado. O sea, el trabajo tiene que ir por incentivar que las personas pongan a disposición de la sociedad más viviendas en alquiler. Entonces, el topar los precios del alquiler, mira, es que quien se la quiera saltar, se la va a saltar. Y quien no se la quiera saltar y le suponga un problema, va a dejar de invertir en vivienda. Con lo cual vas a conseguir, en todos los casos, vas a conseguir el efecto contrario al que pretendes, que es que los precios bajen. Cualquiera que haya estudiado económicas, en el primer curso de económicas que nosotros hemos estudiado, es que primero, o sea, donde hay un exceso de oferta, baja el precio. Y donde hay mucha restricción en la oferta, suben los precios. Entonces, es que es de primero de económicas, tiene que subir la oferta. Y hay una cosa más, que también estudias en el primer año de económicas, que si topas los precios, baja la oferta. Y el problema de la vivienda la vamos a seguir teniendo igual. Sobre el papel parecerá que no tenemos el problema que tenemos en cuanto a los precios, pero el problema de acceso a la vivienda de alquiler la va a agravar. Y yo creo que esto es lo primero que hay que poner encima de la mesa con respecto a esto. ¿Se van a saltar los topes de alquiler? Pero es que en Cataluña hemos estado 2 años con topes de alquiler. Es que no nos cae de nuevo, ya hemos trabajado con esto. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Se lo van a saltar? Pues habrá quien sí y habrá quien directamente diga, pues vendo el piso. Vendo el piso, lo dejo de alquiler, porque lo que no puede ser es que yo lo tenga que alquilar a quien ellos me digan, al precio que me digan, y que si encima esta persona no me paga, me lo coma yo con patatas y no me apoyen. Entonces tenemos que estar en un marco regulatorio y un marco además, evidentemente fiscal, tributario, etcétera, pero un marco regulatorio que me proteja, que proteja al propietario que está arriesgando su patrimonio para ponerlo encima de la mesa en pro de la sociedad. Entonces tienen que trabajar en esa línea. Copando los alquileres vamos a conseguir justo el efecto contrario y por suerte otras comunidades autónomas son súper conscientes de ello, que lo que van a hacer es restringir la oferta o espantar al dinero, al que está poniendo dinero en vivienda de alquiler.
¿Qué opinión tienes tú respecto al vídeo? 100%, de acuerdo. O sea, lo ha dicho todo. Es eso, o sea, al final, según tus intenciones, puedes encontrar el efecto contrario. O sea, es que no ha podido definirlo mejor, realmente. Entonces, claro, hay que ver quién hay detrás de todas esas decisiones, ¿no?, políticas, que al final el afectado es siempre el mismo. Entonces, bueno, hay que ir un poco con cuidado. Bueno, pues vamos ahora a pasar a ver el segundo vídeo de hoy. Es de Lilith Berstinge, exdiputada de Podemos en materia de vivienda. Durante décadas hemos tenido un modelo de vivienda en nuestro país que ha sido completamente contrario a lo que dice nuestra Constitución. Mientras el texto constitucional habla del derecho a la vivienda y de la responsabilidad de los poderes públicos de establecer las normas para hacerlo efectivo e impedir la especulación, durante décadas el papel de la política ha sido el de reducir el rol del Estado a dar cheques en blanco al sector inmobiliario para que construyeran todo lo que pudieran sin exigir el más mínimo cumplimiento del derecho a la vivienda digna. La razón la han repetido ustedes también desde el Partido Socialista en muchas ocasiones, que la vivienda es un bien de mercado. El resultado de todo esto es que hoy la crisis es ya una crisis de los precios del alquiler. Los grandes fondos de inversión internacionales compran bloques enteros para especular con el precio de la vivienda, mientras la gente se deja más de la mitad de su salario para pagar un alquiler. Hoy un problema en el centro de las grandes ciudades es un problema en el centro de las grandes ciudades, pero cada vez lo es en más zonas del país. ¿Estáis de acuerdo con lo que estaba diciendo? Contesta tú porque yo me pongo... Claro, o sea, yo ajustaría el tema en otros temas. Es decir, al final tú miras lo que pagas en suministros. O sea, lo que te quitan de la nómina, según la nómina, rápido un 30%. Pagas del IVA otro 20%, ya es un 50%. Entonces, claro, donde pones el foco, pones la atención. Donde pones la atención, llevas tu energía. Entonces, claro, ahí, pues según el prisma de la persona que dice eso, pues va a querer enfocarlo de una manera o de otra. Yo, sin embargo, pienso que podrían ayudarnos de otras maneras y no solo enfocando el tema en este ámbito. Bueno, permíteme que haga un poco así, zoom out de lo que esta señorita comenta. Hay un derecho constitucional a la vivienda y habla de una responsabilidad de los poderes políticos, ¿vale? Y esto es tal que así. Sin embargo, lo que no está hablando es que este poder político actualmente está poniendo la responsabilidad sobre el capital privado. Habla también de los grandes fondos que ahora mismo representan apenas en España el 5% de la vivienda en alquiler. Les encanta de verdad a todos, no sé, el señor que está en el parque, que no tiene ni idea de macroeconomía ni de micro, hasta los políticos hablar de los fondos buitres y los grandes fondos. Pero es que el 95% de las viviendas destinadas al alquiler en España es de pequeño tenedor, de personas que tienen 4 viviendas, 3, 4, que han heredado 2, que se separó de la mujer, la tiene puesta en alquiler. Es que no estamos hablando de grandes terratenientes, estamos hablando que solo el 5%, por muchas miles de viviendas que esto representen, que lo son, solo el 5% de las viviendas destinadas al alquiler es de gran fondo. Entonces, ¿ustedes están regulando una política en base a ese 5%? ¿Y qué pasa con todo lo demás? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un problema en Barcelona que creo que da mucho empaque a esto, ¿no? Nosotros tenemos aquí una serie de familias o families offices, ¿no?, de familias de toda la vida que han tenido dinero, que lo tendrán, ¿no? Ya no te voy a decir por qué lo tienen, pero lo tienen. Y que tradicionalmente han invertido en viviendas. Son familias súper conservadoras. Son de estas que tienen las rentas antiguas, que tienen ahí que si el inmueble le da sus 6 y picos que estamos hablando, ni los sueñan. Ellos con 4% ya van que se matan. Estas familias, que son familias evidentemente adineradas, no estoy hablando de una familia de 4, de estas familias adineradas que son los señores de supermercados, etcétera, que tenemos por aquí, además son los que han tenido la responsabilidad de remodelar toda la ciudad durante todos estos años, porque son los que han comprado los edificios y los que los han remodelado de manera integral. Bueno, pues un buen día viene el gobierno local y les dice, mire usted, van a tener que remodelar estos edificios, porque para eso los compran y tienen la responsabilidad de hacerlo, pero siempre que hagan una reforma de más de un 65% de este inmueble, van a tener que destinar el 30% a social. Claro, de repente todos los números, con esos materiales que pagas, ese IVA que pagas, y claro, este edificio puede estar
destinado al alquiler tranquilamente tradicional, donde yo con un 4% hubiese estado feliz. Pues es que yo tengo que destinar el 30% a social, ya no puedo sacar un 4%, porque es que básicamente sacaré un 2%, porque es que hay un 30% que estoy destinando a perder dinero, porque además me están diciendo a qué precio lo tengo que alquilar. Este es un ejemplo muy pequeño y es solo un ladrillo de toda la pirámide de cosas que tenemos. Yo no soy incapaz de decirte cuál es la política que tenemos que seguir de vivienda ni económica, no estoy formada para ello, pero sí puedo decirte que no pueden seguir demandando al sector privado, que al final son pequeñas empresas o particulares con pequeño patrimonio, que se estén haciendo cargo de este problema que tenemos social de la vivienda, que lo tenemos. Y es que lo que deberíamos estar haciendo desde el Gobierno, en mi súper humilde opinión, que como te digo, no estoy formada para ella, es poner vivienda. Pon vivienda, promociona vivienda, pon terrenos, haz vivienda social, hazla que sea como se habían hecho en otras políticas y como se hace en otros países. Que nos encanta compararnos con el resto de Europa, pero es que hay un parque de vivienda pública que no soñamos con ello en España. Entonces, sus labores públicas de proveer de esta vivienda social que necesitamos, y ya no solo social, sino estoy hablando de vivienda asequible, que hay una diferencia entre la vivienda social y la vivienda asequible, o sea, simplemente bien de precio, o sea, tiene que proveerlo el Estado. Y proveer el Estado significa que hay terrenos que se están infrautilizando ahora mismo y no se están poniendo a disposición de promotores, que se les esté incentivando fiscalmente, tributariamente, para que hagan estas viviendas, y sin contar, y esto lo siento mucho, si a nadie le gusta, pero es que todos trabajamos por dinero. Entonces, si tú tienes a un promotor construyendo, pues tendrá un porcentaje que no será del 40, ni del 50, ni tal, que sea del 20 o del 15, lo que gana cualquier bazar, ¿me entiendes?, que está poniendo en riesgo también su patrimonio, además de su integridad como empresa. Y falta eso. Entonces, sí tiene razón en lo que esta compañera, esta chica, lo siento, no me acuerdo el nombre, comentaba. Desde luego que tiene razón en la base, donde no hay razones en las políticas que se están aplicando para dar solución a esto. Que tiene que ser el Gobierno el que promueva todas estas políticas sociales y de vivienda asequible. El particular es que no lo puede asumir mientras lo inflan a impuestos. Es que es imposible. El sector privado no puede asumirlo. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la última de las secciones, la de preguntas al público. Recuerda que puedes participar mandando tus dudas en redes sociales, en @hipotecas_online con el hashtag hablando con crédito, o mandando un audio o un mensaje de WhatsApp en el 673 047148. Pues vamos ahora con la primera de las dudas que nos han mandado por WhatsApp, en este caso de Jesús. Dice: he oído hablar de los seguros que cubren los desperfectos que te pueden hacer en la vivienda los inquilinos o incluso que te dejen de pagar. ¿Qué tipos de seguros existen para proteger al propietario del piso alquilado? Bueno, básicamente hay dos seguros principales, uno es el seguro de hogar y el otro el que comentábamos antes del seguro de impagos. Tú en un seguro de hogar tú puedes escoger la cobertura de continente y contenido, entonces puedes tener un seguro con más coberturas, que obviamente si tiene más coberturas va a ser un seguro más caro, que si tienes uno con menos coberturas, que será más económico. Y luego pues el tema del seguro de impagos, que para mí es totalmente imprescindible. El seguro de impago actualmente tiene coberturas relacionadas con los desperfectos que pueden provocar los inquilinos a la salida, ¿no? Entonces, pues, si de pronto te dejan un armario caído, etcétera, esto se pueden encargar ellos. Entonces, sí que es verdad que los seguros de impago te protegen a la hora del impago, sobre todo, y que entonces lo que sí que los seguros del hogar cada vez tienen mayores coberturas, porque de hecho no es el mismo seguro del hogar cuando el inmueble está a tu disposición que un seguro del hogar cuando tienes inquilinos. Son coberturas diferentes que te pueden proteger ante esto, que no es necesariamente un riesgo, como sería la cobertura del seguro de impago, sino que bueno, cubre cosas que pasan, ¿no? Como que el hijo de la inquilina pues pega un pelotazo a la ventana y se rompa, que te pueda cubrir esto también.
Pues vamos a pasar ahora con otro mensaje. En este caso nos lo ha mandado Ana. Dice, me gustaría comprar una segunda vivienda para poner en alquiler, pero no cuento con los ahorros suficientes para pagar una entrada. ¿Es posible solicitar una hipoteca al 100%? Bueno, habría dos estrategias principales. Uno, cuando tú tienes una garantía adicional propia o familiar, se puede estudiar el tema de que te den el 100%. ¿Vale? Tú tienes un préstamo hipotecario, el 80% se carga sobre la casa que tú compras, o igual al ser inversión un poquito menos, y el resto se carga sobre la casa que tú pones como garantía. Y luego, por ejemplo, imagínate que tú compras una vivienda, ¿vale? La alquilas y en 10 años ya no tienes hipoteca. Una vez está totalmente libre de cargas, actualmente tú puedes rehipotecar esa vivienda para capitalizarte, obtener liquidez e invertir ese dinero, pudiendo conseguir el 100%, incluso el 100% y los gastos. ¿Y qué requisitos se deberían cumplir? No, los mismos, o sea, al final todo funciona igual. ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto gastas? ¿Tienes capacidad de endeudarte? También el perfil de la persona, es decir, no es lo mismo una persona que gana 1.500 euros y va al 35 de endeudamiento, ¿vale? Que una persona que gana 5.000 y va al 35. O sea, la renta residual que le queda para vivir es mucho mayor. Entonces, bueno, son los requisitos básicos que miran las entidades para dejarnos el crédito, básicamente. ¿Alguna cosa a añadir, Rebeca? Bueno, es que claro, ella habla de hipotecas, que yo creo que es el instrumento financiero que todos tenemos más a mano, ¿no? Y conocemos mejor. Luego, claro, si hablas con un experto, te dará otras soluciones quizás hasta un poco más avanzadas, ¿no? Puedes llegar a pignorar la deuda con tu inmueble, ¿no? Y con ello entonces ya poder financiar la operación. O sea, no es una hipoteca per se, sino que es una especie de instrumento financiero que te permite utilizarlo como garantía, pero no con un préstamo hipotecario. Entonces pueden haber otras soluciones, como tú tienes patrimonio propio, y además no habla, por ejemplo, de si tiene otros recursos patrimoniales con los que acudir, ¿no? Pues siempre es mucho más sencillo trabajarlo. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Paul, por asistir aquí en el programa y gracias a todos vosotros también por seguir de nuevo Hablando con Crédito. Recuerda que si tienes alguna duda sobre el sector hipotecario e inmobiliario, puedes hacernos llegar tu pregunta al número de WhatsApp 673-047148 o nombrarnos en nuestras redes sociales en @hipotecas_online. También puedes ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.